¿Qué tal, estimados amigos? Un gusto enorme estar con ustedes nuevamente en vivo. Recuerden que el jueves pasado, por razones de trabajo, tuvimos que repetir el programa anterior, pero hoy retornamos a la rutina habitual. Dicho esto de rutina en el buen sentido, recuerden que las palabras tienen sus significados muy precisos y que rutina no es necesariamente lo que se repite con aburrimiento, sino puede ser algo también muy halagüeño, muy placentero. Simplemente rutina significa ruta en diminutivo, es decir, una ruta que generalmente seguimos. Y en el caso de un programa como este, pues lleva una rutina, tiene una agenda y un horario. Así que esta es nuestra rutina habitual y volvemos con mucho gusto. Como siempre, muchas gracias por vernos. Ya sabe que puede interactuar con nosotros a través del portal contraparte.mx o por Facebook escribiendo hoy Contraparte. Muchas gracias a todos los internautas que están presentes, que nos siguen ya, que cada vez son más y que queremos que sean más todavía de los que ya nos siguen. Hoy tengo un programa para ustedes muy ad hoc, muy de temporada. Tiene que ver con términos, con expresiones, con algunos libros que quiero recomendarles alusivos a la temporada de muertos, que por cierto, dicho sea de paso, no entiendo por qué le dicen simplemente Día de Muertos, porque son varios días, no es solo un día el que se recuerda a los difuntos. De hecho, según la tradición, empieza todo con las personas accidentadas, con los niños que no son bautizados, otro día es con los niños, otro día es con los adultos, hasta que llegue el gran día que es el de todos los difuntos, o de los fieles difuntos, como se dice. De manera que no deja de ser incorrecto decir Día de Muertos. Son días de muertos, es la temporada de muertos, se oye mucho mejor. Así que en alusión a esa temporada, amigos, hoy les tengo ese programa. No obstante, antes de empezar con este tema central, pues quiero proponerles, recordarles que tenemos en esta ruta de nuestro programa una trivia que queremos compartir y que nos permite, por supuesto, recordar el significado preciso de las palabras, cómo se escriben, para poder usarlas mejor, y que a ustedes los debe someter al reto de contestar correctamente. La de hoy es interesante y curiosa, diría yo. Las partes de nuestro organismo tienen un nombre y a veces dudamos en cómo designarlas. El órgano por el cual respiramos, es decir, el órgano nasal, ¿cómo se llama correctamente? Incluso podría decir en términos anatómicos, ¿cuál es la forma correcta? Pero en el planteamiento que les hago en esta trivia, es una trivia especial, lo que les pregunto es cuál de esas tres opciones que están en su pantalla, el inciso A es nariz, el inciso B es narices y el inciso C es narina. ¿Cuál es el término? En este único caso, incorrecto, el que no debemos usar para designar al órgano nasal. La respuesta al final del programa, unos minutos antes, y con una pequeña explicación. Así que piénsenle un poquito, durante 20 minutos no vean el diccionario, mejor contesten según su criterio y lo que saben, y pues ya si no lo recuerdan, entonces consulten el diccionario, que siempre es positivo porque aprendemos. Bien, vamos con el tema central. Esta temporada nos deja muchas reflexiones. Muchos la toman como una temporada de relajo, otros como una temporada de mucha solemnidad, a veces de tristeza, sobre todo personas que han perdido seres queridos muy recientemente. El mexicano es un ser muy curioso con respecto a la muerte. Incluso estamos llenos de dichos coloquiales, dichos populares, que vamos a comentar en un ratito, sobre cómo vemos nosotros a la muerte. Nosotros a la muerte le tememos, lloramos cuando se pierde un ser querido,
cuando estamos en riesgo de muerte lloramos. No olvidemos lo que sucedió con los recientes sismos, sobre todo con uno. Andábamos ahí como asustados mucho tiempo, muchos días, veía uno a la gente sombría, el ambiente sombrío. Luego entonces sí impone mucho el tema de la muerte. ¿Por qué entonces la festejamos y nos reímos tanto de ella? Bueno, muchos psicólogos piensan que se debe a un complejo. Simplemente somos los mexicanos personas acomplejadas. Presumimos de lo que no tenemos. Si somos valientes o asumimos valentía, según algunos psicólogos, en realidad somos cobardes. Dentro de nosotros hay cobardía. Incluso por ahí hay un dicho popular que dice, perro que ladra no muerde. Así que cuídense de los que no ladran. Y en el caso del ser humano hay personas que no demuestran valentía, pero que en el momento decisivo de un acto que requiere valentía, se asumen como héroes y aparentemente son personas cobardes. En realidad a veces son personas precavidas, no es que sean cobardes. Y este es un poquito lo que pasa con el tema de la muerte. Hay incluso canciones que festejan a este ser al cual le debemos respeto, gran respeto, porque representa simbólicamente el fin de la vida. Hay por ahí una canción que cantaba el Charro Abitia que decía, yo no le temo a la muerte, o viene la muerte cantando por entre las nopaleras como si fuera una pachanga, ¿no? Entonces, creo que es una temporada reflexiva con la cual debemos de tener un poquito más de respeto, pero allá quienes no se la tengan, tendrá que ver incluso con sus creencias, con las tendencias de sus criterios respecto de la religión incluso. Estimados amigos, hay muchas palabras que se manejan en esta temporada de muertos, que repito, no es en este Día de Muertos, sino en esta temporada de muertos. Quiero empezar con una que es, digamos, la clásica, el antecedente de estas fechas. Es una palabra de origen griego que los romanos tomaron también para ellos y le llamaban el panteón, originalmente el panteón, pero en realidad el panteón en términos etimológicos, a partir del griego, significa lugar de todos los dioses. Pan significa todos y teos significa Dios, porque donde estaban los dioses griegos y después los dioses romanos, esos sitios especiales donde ellos vivían o dormían o estaban muertos, era el panteón y ese sitio era sagrado para ellos, lo veneraban. Recuerden que en el caso especial de los romanos, sobre todo, más que los griegos, tenían una multiplicidad de dioses. Había dioses hasta para la puerta. El dios Juno era el dios de la puerta, era un dios bifronte, un dios que tenía su rostro de frente y un rostro también en la nuca, porque representaba la bienvenida a quien llegaba a una casa cuando se abre la puerta, y cuando se cerraba también la otra cara representaba la salida de esa persona. Tenían un dios del jardín, tenían muchos dioses los romanos, por eso es que tenían su panteón. Nosotros recuperamos esa palabra para referirnos al lugar donde descansan las personas que han muerto. Y hay una explicación teológica incluso. Simplemente sucede que a las personas que fallecieron se las hace santas, se les santifica. Hay por allí un dicho que dice que no hay muerto malo. Cuando una persona fallece, aunque haya sido un maldito, siempre le encuentran alguna virtud. Las personas más malas que llegan a morir, no hay quien no le suelte por ahí algo bueno, algo positivo que haya tenido. Y por supuesto que no es malo, simplemente es un ser humano normal. Desde luego que cuando muere le brotan miles, infinidad de virtudes por todas partes, ¿no? De que era buena persona, de que era simpático, de que cantaba muy bien, de que hablaba muy bonito, etcétera. Todas las virtudes. Por eso es que las personas que mueren dentro del criterio religioso las convertimos en dioses, en santos, en dioses. Por eso el término panteón es muy positivo. Pero también le llamamos a ese sitio camposanto, que es otra palabra, porque es un campo generalmente destinado a inhumar a los difuntos, a las personas que han muerto. Inhumar es decir, enterrarlas. En nuestra tradición, sobre todo en Occidente, en la tradición católica, y a ese lugar le llaman campo santo por eso mismo.
por extensión, siendo el panteón lugar de los dioses, el campo santo es el campo de los santos. Tiene mucho que ver. Y hay otra palabra que también usamos muchísimo, que es cementerio. Cementerio, no vayan a pensar que tiene que ver con el cemento de las tumbas, no. Tiene que ver con una palabra también de origen griego, que es koime. Koime significa cama. Entonces, bueno, un poquito haciendo ahí una palabra híbrida, podríamos decir koimeterio, cementerio, se forma esa palabra a partir de koime, que significa cama o lugar donde se duerme o se descansa. Así que también los que mueren ya descansan en paz, tranquilamente, y por lo tanto a ese sitio se le llama así cementerio, porque hay muchas camas, lugares donde descansan estas personas que se nos han adelantado. 3 palabras más que quiero referirles, que también tienen que ver para las personas que creen en estas cuestiones de aparecidos: los fantasmas, los espectros y las ánimas. Los fantasmas, bueno, como todos, son seres inmateriales que muchos en esta temporada, quizá imbuidos por el espíritu mortuorio, sombrío, llegan incluso a ver, muchos han visto fantasmas. Bueno, la palabra fantasma significa algo que se vuelve visible, que por lo tanto no lo es originalmente. Los seres de carne y hueso, los objetos materiales, tienen una forma, un volumen, no se aparecen de la nada, es decir, no se hacen visibles de la nada. Allí están siempre, pero un fantasma, en su origen etimológico, significa lo que se hace visible. No estaba allí y de pronto se hace visible. Eso es un fantasma. Y un espectro es simplemente también algo similar, pero es algo que se mira. Hay una relación, para que lo entiendan mejor, de espectro con la palabra espejo. El espejo es lo mismo, tiene la misma raíz que espectro. Si ustedes se miran en un espejo, se reflejan en un espejo, se están mirando. Es decir, de pronto están mirando a la pared, pero allí junto hay un espejo, en la pared no se miran, aparece un espejo y de pronto su cuerpo se refleja. Se miran porque es el espejo. Bueno, es como una especie de espectro. No en balde, por cierto, algunos les temen a los espejos. Uno de ellos era el gran escritor Jorge Luis Borges. Les tenía miedo a los espejos por esa cuestión de que parecía que entraba por ahí una imagen, o en este caso se miraba algo. Eso significa fantasma, lo que se hace visible; espectro, lo que se mira, también surgido de la nada, simplemente lo miramos de pronto. Y finalmente la palabra ánima o alma. Ánima es el espíritu, es algo también intangible, que no se ve, más bien se siente, es algo más sutil, más volátil incluso que un fantasma y que un espectro. El alma o el ánima es lo que anima, es como un aliento, el aliento como una especie de exhalación de aire. Ese es un ánima o un alma. Es una temporada para reflexionar sobre esto, quienes creen, quienes no creen. Bueno, les quiero platicar en el siguiente segmento un poquito más de este tema fantasmagórico. Les voy a recomendar 2 libros excelentes sobre el tema, y al final les voy a platicar de cómo se hace una calaverita bien hecha, porque muchas escuelas en esta temporada hacen hasta concursos. A mí me han invitado y algunas calaveritas están para llorar. Les voy a decir cómo se hace, todavía están en tiempo. Una pausa breve y regresamos. Como institución tenemos la responsabilidad de difundir todas estas medidas precautorias, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de contingencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que, sin duda, tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con una información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de simulacros.
Señor gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el gobierno federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daño sufrió, pero que le reconocemos el trabajo siempre, desde el primer minuto, en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el gobierno federal, que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento pónganse a trabajar, salúdenlos por favor a sus papás, a sus mamás, a su familia. Contento de regresar a Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias, fueron daños en viviendas, fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. Estamos de vuelta, estimados internautas. Es un gusto seguir conectados, que estemos interactuando. Ya tengo respuestas a la trivia que les planteé. 3 personas: Luis Delgado, Susana Guridi y Mani Gómez. Ya nos dieron respuesta. Al final les digo si se equivocaron o no, pero gracias por participar, síganlo haciendo. Les comentaba hace un ratito acerca del concepto de fantasmas, de espectros y de ánima. Y fíjense, hay una novela muy interesante que se llama 2001, Odisea del Espacio, escrita por este enorme escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, quien en el prólogo de esa novela dice algo muy interesante. Quiero leerlo incluso porque es como para reflexionar un poquito. Escribió ahí en ese prólogo que esa novela, recuerden, se hizo una gran película dirigida por Stanley Kubrick. Se considera la catedral de la ciencia ficción en el cine. Véanla cuando puedan. Pero la novela, bueno, también léanla, es mucho mejor. Dice Arthur C. Clarke en el prólogo: tras cada hombre viviente se encuentran 30 fantasmas, pues tal es la proporción con que los muertos superan a los vivos. Desde el alba de los tiempos, aproximadamente 100,000 millones de seres humanos han transitado por el planeta Tierra. 100,000 millones de seres humanos, estimados amigos, desde el alba de los tiempos. Cuando esta novela se publicó en los años 60, 1968 me parece, en esa fecha decía Arthur C. Clarke 100,000 millones. Si hay 30 fantasmas por cada habitante que ha pasado por la Tierra, significa entonces que son 30,000 millones de fantasmas o 300,000 millones en esa época. Y como hemos seguido creciendo, ahorita somos 7,000 millones de seres humanos, pues nada más saquen la proporción. Es una reflexión que Arthur C. Clarke se plantea ahí, porque la novela tiene un poquito que ver con esas cuestiones un poquito esotéricas, misteriosas, de cómo funciona el ser humano, la vida, a dónde va el alma, el espíritu de los seres que han vivido, a dónde se van miles de millones. No es cuestión de creencia, de religión o de metafísica o de ciencia, es un asunto muy interesante acerca del cual hay que reflexionar. Y por esto aludía yo hace un ratito a los conceptos de fantasma, de espectro, porque muchas personas han tenido esas experiencias que se llaman paranormales, porque digamos son fuera de lo normal. Y otras no creen en eso porque no han tenido esas experiencias. Pero ahí está el hecho, y no deja de ser, desde luego, interesante, un gran reto. A propósito de ello, de las creencias en fantasmas y en esto que Arthur C. Clarke decía, pues de ahí vienen un montón, enormes cantidades de leyendas que se han gestado a propósito del tema de la muerte. Las leyendas son cosas que se van quedando en el alma de los pueblos, de boca en boca se difunden y permanecen. De pronto hay alguien que las escribe y las convierte en obras literarias, y es una maravilla. Les platico en especial de 2 libros y un tercero que es muy mexicano, muy conocido, pero del que quiero platicarles también para aclararles algunas cosas sobre él. Es de un libro que escribió un autor alemán
llamado Bruno Traven, que todos conocen porque en esta temporada se transmite como película, se hizo una versión cinematográfica. La novela se llama Macario. Macario, que todos saben, trata de un mexicano muy pobre, cuyo sueño es comerse él solo un guajolote. Entonces, cuando su esposa le da el guajolote, se lo va a comer al monte y le sucede algo extraño, como que se congestiona o se duerme, no se sabe qué pasa. La cuestión es que se le aparecen la muerte, el diablo y Dios, y todos le piden algo, le piden que les convide y él no quiere. Esa es la historia de Macario. No quiero explicarla a fondo porque nos llevaría más tiempo, pero él toma su decisión y a quien le comparte finalmente es a la muerte, porque es la que dice que es pareja con todos. Bueno, aquí el punto es que ni en el libro de Bruno Traven, Macario, van a encontrar, yo no lo he visto en ninguna edición, que diga allí un texto breve, que diga este libro no es original, la idea está tomada de tal autor. Y tampoco dice en la película. Pero es bueno saberlo, estimados amigos. Hay que ir a fondo a veces en el origen de las cosas, porque si no, pues vivimos engañados con falsas informaciones. Hay un relato maravilloso que escribieron hace 2 siglos los hermanos Grimm. El cuento se llama El ahijado de la muerte o La muerte madrina. Y es más o menos parecido, la idea es la misma. Un matrimonio muy pobre tiene un hijo, uno más, otro hijo, y como no saben ya qué hacer para que ese hijo tenga un futuro, lo que hace el papá es buscar a alguien que se lo apadrine, y sucede exactamente lo mismo. Se le presentan Dios, el demonio y la muerte, ofreciéndole ser padrino del niño, y al final acepta que sea la muerte, y le da un don a ese pequeñito, un don para que cure gente, que es exactamente lo mismo que sucede en Macario, ¿no? En la novela de Bruno Traven. Y este niño tiene ese don y entonces cura a la gente, pero hay una condición para que respete una decisión de su madrina, la muerte. El pequeño no lo acata y bueno, le va mal. No les platico tampoco más porque si no ya no van a leer el cuento de los hermanos Grimm. Búsquenlo, incluso está en internet porque son libros, son autores que ya no pagan derechos de autor o ya no cobran, más bien, ya no reciben regalías y por lo tanto se suben sus textos a internet, una de las maravillas de la tecnología. El libro de Bruno Traven creo que todavía no está prohibido y si lo encuentran por ahí es clandestino, hay que adquirirlo. Pero son las mismas historias, nada más que un poquito cambiadas. Hay que leer las dos, cada una tiene su gracia, la de los hermanos Grimm porque parte de una leyenda y la de Bruno Traven porque está muy bien armada desde la idiosincrasia mexicana. Bueno, hay otro libro maravilloso que también les recomiendo a propósito de estos días, se llama El carretero de la muerte y también es una leyenda, nada más que es una leyenda sueca. El libro lo escribió Selma Lagerlöf, una escritora sueca, hace ya más de un siglo. Y trata de eso, justamente, el carretero de la muerte, en esa leyenda sueca, es el último hombre que muere, el último minuto, el último segundo del último día del año. Es decir, en ese momento el que muere se convierte en el mensajero de la muerte, el que anda avisándoles a los moribundos que van a morir, en las personas que están enfermas ya muy graves o ya muy grandes, ancianas, cuando ya les toca morir, él se encarga durante un año de darles señales, de avisarles que van a morir. Es como un castigo, pero también una especie de privilegio para él. Es el carretero de la muerte de Selma Lagerlöf, también a partir de una leyenda. Y bueno, aterrizando el tema, este tema de la muerte de los difuntos, hay que recomendar necesariamente y hay que leer. Y es una buena oportunidad, estimados amigos, para estos días de asueto, porque para muchos hay descanso de aquí al fin de semana, pues que se busquen estas historias. Les recomiendo, por supuesto, el famoso libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. En ese libro, bueno, ya no es secreto porque lo hemos visto hasta en las películas, pero todos están muertos ahí. Así que es eso, un homenaje muy a la mexicana al tema de la muerte. Amigos, les ofrecí platicarles de las calaveritas. Las calaveras que están en las escuelas, hacen concursos y luego vemos por ahí que obligan a los alumnos, los quieren hacer a fuerza poetas, muchos maestros, y pues no pueden
hacerlo, no tienen los niños la capacidad o los jóvenes, por lo menos que les expliquen cómo se hace una calavera. Una calavera debe tener ciertos requisitos. Un breve recordatorio. José Guadalupe Posada dibujaba unos esqueletitos, unas calaveras, y las publicaba en los periódicos, eran críticas del gobierno, y de pronto hubo alguien que les empezó a poner versos festivos o versos críticos también, y por extensión se les fue llamando calaveritas, por las calaveras de Posada, y ya se quedaron como una especie de subgénero literario, que a veces de veras es muy creativo cuando se hacen bien. ¿Qué deben de tener las calaveritas como requisitos? Anótenlo, estimados maestros, ustedes que ponen a sus niños y a sus alumnos a hacer calaveritas. Una calavera debe tener rima consonante. La rima consonante es cuando las últimas vocales son iguales o son parecidas. Por ejemplo, que rime corazón con almidón. On, esa es una rima consonante. Ya si no coincide, bueno, por lo menos que la vocal sea la misma, a lo mejor almidón con candor, por lo menos se oye bien, rima, es una rima consonante. De pronto se encuentra uno con unas rimas donde el verso 1 dice, se fue a su casa, y luego el siguiente verso dice, y luego salió al patio. Entonces nada que ver casa con patio, eso no es rima, ni siquiera rima asonante, es una rima muy floja, se oye muy fea. El himno nacional mexicano es un ejemplo acabado de rima consonante. Recuerden, dice, mexicano salguito de guerra, el acero prestad y el bridón, y retiembla su centro la tierra, otra vez guerra con tierra, al sonoro rugir del cañón, bridón con cañón. Eso se llama rima consonante perfecta. Luego, hay que procurar que los versos 1 y 3 rimen, o el 2 y el 4, el 1 y el 4, el 3 y el 2 y el 3. Ustedes busquen la rima, pero que se repiten sus versos. Por ejemplo, oigan estos versos. Pues del Padre Celestial fue María la hija querida, ¿no habría de ser concebida sin pecado original? Oigan bien, pues del Padre Celestial, ese verso 1 rima con el último, sin pecado original, y en medio, en los versos 2 y 3, querida y concebida, riman juntos. Pueden conservar ese ritmo en sus 2 o 3 cuartetos que hagan su calaverita, pero no revolverlos, no hacer un relajo con los versos, porque si no pierden su fuerza. Tercer consejo, preferentemente que sean de 8 sílabas. De pronto oigo calaveras con versos de 15 sílabas, 12 sílabas, se oyen espantosos, por favor, pierden toda su fuerza. Por eso el corrido es tan socorrido en México. Las canciones, las mejores canciones son de 8 sílabas y se oyen muy rítmicas. Luego, preferentemente hagan calaveritas de 2 cuartetos, por eso le dicen calaveritas, no calaverotas. Lo hacen calaveras que parecen una obra literaria de 300 versos, eso no, eso ya es una historia contada en verso, estimados amigos. Así que algo breve, 2 cuartetos y demuestren su talento, es como los epigramas. Debe tener un contenido social, algo de crítica social. Bueno, le voy a poner 2 ejemplos de calaverita. Una mal hecha, sobre don Enrique Peña Nieto, el presidente. Es solo un ejemplo, aquí no hay crítica, no estoy diciendo que sea algo crítico. No es para que oigan cómo suena. Mal hecha. El Peña Nieto, siendo candidato, olvidó sus 3 libros favoritos por pensar que no son requisitos para conseguir un mandato. Sí oyeron que soy espantosa, arrítmica, perezosa, lenta. En cambio, sigue el complemento. Por eso ni tarda ni perezosa la calaca flaca se lo llevó para inscribirlo mañosa a un curso de lectura veloz. Eso parece que lo escribió un niño de 6º de primaria. Ahora, vamos a ver otra versión más rítmica. Peña Nieto, el candidato, demostró que ignorar de algunos libros el dato no le impidió gobernar. Por eso la muerte andante no dudó en venir por él, pues para hacerlo su amante, mejor que no sepa leer. Leer, como decía cierto secretario de Educación Pública, bueno, Aurelio Nuño, como dijo alguna vez, leer. ¿Sí oyeron que se escucha más rítmica, más fuerte? Bueno, así se hace una calaverita, estimados maestros. Díganles a sus niños que las hagan bien, creativas, con crítica, chuscas, divertidas, y para que no las sean así como las que les platiqué al inicio. Vamos a la respuesta a la trivia, estimados amigos. Les pedí que me contestaran cuál es forma incorrecta de llamar a el órgano nasal, y les puse 3 opciones. Una era nariz, que es como la conocemos, la otra era narices,
Y la tercera, narina, narinas. Esa es la forma incorrecta, porque la narina es nada más cada hoyuelo, cada agujerito de la nariz. Tenemos dos, se llaman fosas nasales, por cierto, anatómicamente. Y por eso a cada una se le llama narina derecha, narina izquierda, y las dos son narinas. Pero a la nariz como órgano es en singular la nariz, o se consideran también dos dividida por el tabique nasal, tenemos de hecho dos. Entonces son dos narices, no es una sola. Como quieran verlo, es igual que las espaldas y la espalda. Ya platicaremos en otra ocasión de este tema. Pero la respuesta correcta, amigos, es la C, que era narinas, porque yo les pedí cuál es la forma incorrecta de llamar al órgano nasal. Les agradezco mucho, como ya dije, a Luis Delgado, Susana Guridi y Manny Gómez. Lamentablemente se equivocaron, los tres contestaron dos narices y uno nariz. Margarita Moctezuma también nos escribió, envía saludos. Muchas gracias, Margarita. Como siempre, gracias por seguirnos. Y aquí estamos y seguiremos hablando del idioma. Creo que a todos nos hace falta reflexionar sobre su buen uso. Gracias, qué placer. Pásenla bien en estos días, reflexionen, sean respetuosos con la muerte y con el tema de la muerte. Y nos estaremos viendo el jueves, por cierto, Día de Todos Santos.